Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente si son seguidores de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en los medios, la respuesta de Kerem Bürsin a Hande Erçel. ¿Qué dijo realmente? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar los rumores y, sobre todo, intentar dilucidar la verdad detrás de esta supuesta conexión que mantiene a tantos fanáticos al borde de sus asientos. Así que si te encanta todo lo que tiene que ver con Kerem y Hande, no te puedes perder este vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos a empezar con todo este asunto. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se le conoció internacionalmente. Su relación en la pantalla chica trascendió las cámaras y se convirtió en una relación en la vida real, para deleite de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman rumbos inesperados, y su noviazgo llegó a su fin hace algún tiempo. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem parecen haber perdurado, y eso es algo que sus fans valoran enormemente. La cuestión que ahora nos ocupa es si ha habido alguna comunicación reciente, alguna señal, algún comentario que haya reavivado el interés sobre su relación, o quizás sobre una posible reconciliación, aunque de eso no hay indicios claros aún. Lo que ha estado circulando últimamente y que ha generado tanto revuelo, son ciertos comentarios y acciones de Kerem Bürsin que, según muchos, podrían interpretarse como una respuesta, ya sea directa o indirecta, a algo que Hande Erçel ha hecho o dicho. Y aquí es donde entra la especulación, y a veces, la sobreinterpretación de los hechos. Pero vamos a intentar ser lo más objetivos posible. Recientemente Hande Erçel ha estado muy activa compartiendo momentos de su vida, sus proyectos, y también algunas reflexiones personales en sus redes sociales. Ha estado disfrutando de viajes, trabajando en nuevos proyectos, y transmitiendo una energía muy positiva. Y es precisamente en este contexto donde las acciones de Kerem se han puesto bajo el microscopio. Se ha observado que Kerem ha dado me gusta, o ha comentado en algunas de las publicaciones de Hande. Y por supuesto en el mundo digital, esto puede ser interpretado de muchísimas maneras. Para algunos es simplemente una muestra de amistad y apoyo, lo cual es totalmente normal y saludable entre parejas que se respetan. Para otros, sin embargo, es una señal más profunda, un indicio de que aún existe algo entre ellos, quizás un deseo de mantener un lazo, o incluso, quién sabe. La mente de los fanáticos es prodigiosa para crear escenarios. Lo cierto es que hasta la fecha, Kerem Bürsin no ha emitido una declaración oficial y detallada explicando sus motivos para interactuar con el contenido de Hande Erçel. Sin embargo, ha habido momentos en los que, de forma más general, ha sido preguntado sobre Hande y su relación pasada. En algunas entrevistas, cuando se le ha consultado sobre ella, Kerem ha respondido con mucho respeto. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y ha destacado los buenos momentos que compartieron. Por ejemplo, en una ocasión, se le preguntó sobre si mantenían contacto, y él respondió algo así como: somos personas que nos queremos y nos respetamos. Es importante mantener esa conexión, porque vivimos momentos muy bonitos juntos. El tiempo dirá qué sucede, pero sí, hay cariño. Esta respuesta, aunque no es una respuesta directa aún que dijo Hande, sí sugiere que hay una puerta abierta a la cordialidad y al respeto mutuo. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué dijo realmente Kerem Bürsin en respuesta a Hande Erçel? La realidad es que si se refieren a una respuesta específica a algo que Hande haya dicho recientemente, no hay una declaración pública o un comentario directo y explícito de Kerem que aclare esto. Lo que sí existe es esta serie de interacciones en redes sociales y las respuestas generales en entrevistas. Por ejemplo, recientemente Hande compartió unas reflexiones muy bonitas sobre el amor propio y el crecimiento personal. Comentó sobre la importancia de priorizarse a uno mismo y de no perderse en las relaciones. Y curiosamente, poco después, Kerem publicó una foto suya en Instagram con una frase que muchos interpretaron como una sutil referencia a estas ideas de independencia y autovaloración. Podría ser una coincidencia, o podría ser
Una forma indirecta de reconocer y estar de acuerdo con el mensaje de Ande. En el mundo de las redes sociales, estas coincidencias a menudo generan titulares y especulaciones. Otro punto que ha llamado la atención es que ambos actores han sido vistos, de forma separada, en eventos sociales donde también estaban presentes amigos en común. Estas apariciones, aunque no impliquen una interacción directa entre ellos, son suficientes para que los seguidores empiecen a teorizar sobre posibles encuentros privados o conversaciones. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre estas estrellas, a menudo publica estas coincidencias como si fueran pruebas de un reencuentro o de una relación en marcha. Es importante recordar que Kerem Bürsin, como figura pública, es consciente de que sus acciones en redes sociales son observadas y analizadas con lupa. Por lo tanto, cuando da un me gusta o deja un comentario, es probable que esté pensando en cómo será percibido. Sin embargo, también es posible que simplemente esté expresando su apoyo genuino a una persona con la que compartió una parte importante de su vida. El respeto y la amistad entre exparejas no son algo inaudito, y en muchos casos, son un signo de madurez. Hemos visto que Kerem ha sido preguntado directamente sobre los me gusta, y ha evitado dar respuestas concretas, a menudo riendo y diciendo algo como bueno, a veces uno ve cosas interesantes en Internet. Esta evasividad para algunos es una forma de no cerrar la puerta, mientras que para otros, es simplemente una manera educada de no entrar en detalles sobre su vida privada. En resumen, hasta ahora no hay una respuesta real y explícita de Kerem Bürsin a algo específico que Hande Erçel haya dicho recientemente. Lo que tenemos son interacciones en redes sociales, comentarios generales en entrevistas sobre su relación pasada y una atmósfera de especulación creada por los medios y los seguidores. Kerem ha mostrado respeto y cariño hacia Hande, y ha dejado entrever que la amistad y el aprecio mutuo persisten. Las acciones en redes sociales como los me gusta son probablemente una manifestación de este respeto, aunque la interpretación de estas acciones puede variar enormemente. Si algo ha quedado claro, es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo muy fuerte en el corazón de sus fans. La forma en que ambos manejan su relación post-ruptura con respeto y aparentemente manteniendo un vínculo de amistad es algo que muchos admiran. Las especulaciones sobre una posible reconciliación, si bien son divertidas de seguir, no tienen por ahora ningún fundamento sólido más allá de estas interacciones digitales y las respuestas ambiguas de Kerem. Así que, para concluir, ¿qué dijo realmente Kerem Bürsin en respuesta a Hande Erçel? La respuesta más honesta es que no ha habido una respuesta directa a una declaración específica de Hande. Lo que hemos visto son gestos de apoyo y respeto en redes sociales, y declaraciones generales en entrevistas que reflejan un cariño persistente. La interpretación de estos gestos es, en gran medida, tarea de cada espectador y fan. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a aclarar un poco el panorama sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las interacciones de Kerem en redes sociales son solo gestos de amistad, o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.